Nunca pensé que una cena de Navidad, mi postre favorito en la mano, mi mejor suéter rojo planchado, terminaría siendo el escenario de la mayor humillación de mi vida. Entré con mi pastel de nuez, ese que Mark siempre decía que sabía como en la infancia. Saludé, sonreí, y avancé hacia la mesa, pero todas las sillas estaban ocupadas. «Oh, ¿no hay más asientos?», pregunté, creyendo que alguien se levantaría, que alguien recordaría que yo era la madre de Mark. Pero Kelly, con esa sonrisa que no sube a los ojos, me puso un plato de cartón en el suelo. «Aquí, suegra, este es tu lugar. Así no te pierdes nada, ¿eh?». Hubo risas. No todas, pero suficientes para que se me helara la sangre. Ella sabía lo que hacía. Estaba de pie, con su copa de vino, haciendo un espectáculo. Y lo logró. Todos miraban. Mark no dijo nada. Solo bajó la vista y cortó su pavo. Como si no hubiera oído. Como si el suelo fuera una opción normal para alguien con 2 reemplazos de rodilla. No dije una palabra. Me agaché con la dignidad que pude y dejé el pastel al lado del plato en el suelo. Luego, saqué mi teléfono. Una foto al plato en el suelo. Otra al rostro de Kelly con su burla perfecta. Una tercera a la silla vacía al final de la mesa, la mía. Porque lo era. Esa silla era mía desde antes de que ella entrara a esta familia. No lloré. No hice escándalo. Caminé al baño. Conté hasta 30. Y al salir dije que tenía migraña. Nadie intentó detenerme. Mark apenas levantó la mirada. Ya en el coche, antes de arrancar, le mandé las fotos a mi hijo. Sin texto. Sin una sola palabra. A las 4:22 de la madrugada de la tarde, el día de Navidad, decidí que si no había sitio en la mesa, construiría una nueva. Y no habría lugar para ella. Dejé la casa antes de que sirvieran el postre, y eso, viniendo de mí, ya era señal de tormenta. Nunca dejo una mesa sin recoger, mucho menos sin probar el pastel que yo misma horneé. Pero esa noche, el aire se me hizo irrespirable. No era por el calor, ni por el vino barato, era por la forma en que Kelly, después de todo, me despidió con una dulzura que daba náuseas. «Gracias por venir, Dot. Felices fiestas», dijo, como si no acabara de hundirme frente a todos. Me lanzó una sonrisa grande, blanca, vacía. Yo asentí con la cabeza y me fui sin mirar atrás. Manejé sin rumbo un rato por la ruta 70, como buscando explicaciones entre los postes y la niebla. Cuando vi el cartel del Super 8, sentí que lo único que necesitaba esa noche era una habitación con seguro en la puerta. Pagué en efectivo, $79 que llevaba siempre en la cartera por si acaso. Nunca pensé que el por si acaso fuera este. Me encerré en la habitación 114 y me senté en la cama como quien llega después de una larga batalla. Encendí la lámpara y saqué el teléfono. No para llamar, no para llorar, para grabar. Abrí la aplicación de notas de voz y empecé a hablar. No con rabia, no con tristeza, sino con algo más fuerte. Con claridad. Grabé cada detalle. La silla vacía, el plato en el suelo, las risas, la mirada de Mark, que no me sostuvo la mirada. Hoy es 25 de diciembre, 8:11 de la noche. Estoy en un motel. Me llamo Dorothy Ann Miller, y esto que voy a narrar lo hago para no olvidarlo. Grabé por 23 minutos exactos. Después apagué la luz pero no dormí. Solo escuché la grabación una vez. Fue suficiente. Porque una cosa es sentirse traicionada. Y otra muy distinta es oírlo de tu propia boca. Afuera caía nieve. Adentro, se congelaba algo más. Mi necesidad de ser querida por quienes ya habían decidido no quererme. Y así comenzó mi archivo. Porque si Kelly pensaba que esto se iba a quedar en una cena, estaba muy equivocada. Antes de esa Navidad, mi vida tenía un ritmo sencillo pero digno. Los martes, por ejemplo, eran sagrados. Me ponía mi chaleco azul con el logo de la Primera Bautista, y ayudaba a repartir víveres en la despensa de alimentos. Cada lata que acomodaba, cada saludo que daba a los que venían con vergüenza en los ojos, era una forma de recordarme que aún tenía algo que ofrecer. Los miércoles eran del club de lectura. Éramos 6 mujeres, todas viudas menos una, y discutíamos novelas como si fueran política internacional. A veces hablábamos más del autor que del libro,
Pero eso no importaba. Lo importante era sentir que todavía había ideas dentro de nosotras que valía la pena sacar a flote. Y los viernes, aunque los nudillos me protestaban, iba al grupo de artritis. Reíamos mucho más de lo que dolíamos. Había algo liberador en quejarse de los huesos con gente que entendía sin necesidad de explicar. Tomábamos café, compartíamos ungüentos, y a veces, silencios largos que sabían a consuelo. Kelly sabía todo eso. Nunca me lo prohibió. Tampoco le hubiera permitido hacerlo. Pero se burlaba sutilmente. Qué lindo que te mantengas ocupada, Dot. Como un hobby de jubilada. Lo decía con esa voz que suena dulce pero lleva veneno. Y yo, tonta, sonreía. Pensaba que tal vez estaba aprendiendo a conocerme. Mi pensión de $2.700 al mes me alcanzaba justo para vivir con dignidad. El pago del condominio en Briar Hill, $300 para la asociación, los servicios, la comida, y esos pequeños gustos que aún me permitía. No lujos, no caprichos. Solo una vida tranquila que yo misma había construido después de enviudar. En la cocina, aún cuelga mi calendario con los turnos del voluntariado marcados en lápiz. Junto al refrigerador, la placa de identificación que dice Dorothy M., coordinadora de recepción. Y en mi escritorio, las tarjetas que me han dejado los feligreses agradecidos. Gracias por escucharme sin juzgar, escribió una mujer el mes pasado. Yo valía antes de esa cena. Lo supe entonces. Lo sé ahora. Y lo que Kelly jamás entendió es que una mujer con raíces, aunque la humillen, no cae. Se replanta. Confié en Kelly porque mi hijo la amaba. Y cuando una madre ve amor en los ojos de su hijo, baja la guardia. No fue de golpe, claro. Al principio, me pareció encantadora. Educada, eficiente, siempre con ese aire de «yo me encargo». Mark se iluminaba cuando hablaba de ella, y eso bastaba para que yo ignorara los pequeños roces, esas frases disfrazadas de cortesía que empezaron a hacerme sentir reemplazable. Después de que su padre murió, Mark insistió en que Kelly quería ayudar con las fiestas familiares. Yo cedí. Pensé que tal vez era su forma de integrar tradiciones nuevas. La primera vez que ella organizó el Día de Acción de Gracias, en 2022, recibí un mensaje breve. Solo trae los pasteles, no te preocupes por los asientos. En su momento sonó inocente. Ahora sé que fue la primera grieta. Recuerdo esa cena con claridad quirúrgica. Yo en su cocina impecable, con olor a romero y pavo, queriendo ayudar. Kelly me ofreció una copa de vino y dijo, sin mirarme, relájate, Dot. Hoy tú eres invitada. Pero el tono no era amable, era una línea marcada. Ya no era la anfitriona, ni la madre del hombre de la casa. Era una visita más. Y lo peor es que lo permití. Sonreí, asentí, agradecí. Porque me sentía culpable. Culpable de pensar mal de una mujer que mi hijo había elegido. Culpable de no alegrarme plenamente por su vida nueva. Así que dejé pasar las pequeñas cosas, las bromas sobre mis recetas, las veces que cambiaba los temas cuando hablaba de su padre, o cómo usaba el plural nosotros, para decisiones donde mi hijo antes me pedía opinión. Yo había pagado $15.000 por su boda. No lo digo con resentimiento, lo hice con amor. Pero mirando atrás, ese cheque fue algo más, una transferencia de poder. Desde entonces, Kelly no solo tuvo mi bendición, tuvo la autoridad tácita de decidir cómo se vería nuestra familia. Y yo, con tal de no parecer la suegra difícil, me fui borrando sin que nadie me lo pidiera. Hasta que me borraron del todo. La mañana del 26 de diciembre, el silencio en mi casa era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Me senté en el comedor con una libreta amarilla, la misma que usaba para llevar cuentas de mercado, y un bolígrafo de tinta negra. No por despecho, sino por claridad. Quería saber con números y fechas cuánto había entregado de mí y cuánto habían tomado sin mirar atrás. Primero anoté lo evidente, los 15.000 del banquete de bodas. Luego, en otra línea, SUME con acento agudo los 7.000 en regalos. Cumpleaños, aniversarios, Navidad, cada cheque que, no hacía falta pero gracias, cada sobre, con efectivo que desaparecía sin una nota de agradecimiento. Después, los 2.000 que había gastado en cuidar a Emma, cuando no encontraban niñera, incluyendo gasolina, comida, y una mochila que necesitaba urgente para el kinder. Me detuve un momento al llegar a los 8.000 que puse para arreglarles el aire acondicionado cuando se les dañó en pleno julio.
Kelly apenas dijo, qué alivio al recibir la transferencia. Ni un gracias con nombre. Solo eso. Alivio. Como si yo fuera una institución, no una persona. Revisé recibos, correos, capturas de pantalla. No por obsesión, sino porque el dolor, cuando se ve con cifras, toma una forma distinta. Pesa, pero no confunde. Pesa como una verdad que ya no puede esconderse. Kelly aceptó todo. Con esa gratitud delgada como papel, como quien recibe lo que cree que le corresponde. Nunca pidió perdón por abusar. Tampoco pidió permiso. Solo extendía la mano. Y yo, ciega por amor, por deber, por costumbre, la llenaba. Me dolió más hacer esa lista que vivirla. Porque escribir es reconocer. Y reconocer duele. No solo por lo que perdí, sino por lo que permití. Ese día entendí algo que nadie me había dicho. Que el cariño no se demuestra con regalos, pero el desdén sí se oculta con ellos. Yo había financiado el desprecio, y encima lo envolví con moño. Pero se acabó. Ese fue el último gasto que hice por amor sin retorno. Y el primer paso para recuperar lo que quedaba de mí. La primera vez que me sentí realmente apartada fue aquella Pascua. Kelly me sentó en la terraza, en una silla plástica que chirriaba cuando me movía. Era el llamado espacio tranquilo, según ella, para que los mayores pudieran comer sin ruido. Me lo dijo con una sonrisa de catálogo, mientras acomodaba a sus amigas en el comedor principal, junto a Mark y los niños. Así puedes estar más cómoda, Dot. A las personas mayores les molesta el bullicio, ¿verdad? No supe qué responder. No era una pregunta, era un empujón disfrazado de cortesía. Desde donde estaba podía ver el interior por la puerta corrediza. Copas de vino, vajilla de verdad, carcajadas que no me incluían. Yo, con mi servilleta en la falda y un vaso de plástico en la mano, trataba de convencerme de que era solo un malentendido. Una distribución desafortunada. Pero no lo era. Era deliberado. Porque al lado mío solo estaban la abuela de Kelly, sorda, dormida en su silla, y un primo lejano que se la pasaba revisando su teléfono. Tomé una foto sin pensarlo. No de mí, no de ellos. Del reflejo en el vidrio de la puerta. Las risas adentro, y mi sombra afuera. Esa imagen, meses después, sería una de las primeras que incluiría en mi archivo. Pero en ese momento, simplemente la guardé y respiré hondo. No hice drama. No dije nada. Me levanté al final de la tarde, cuando ya se repartía el postre, y me fui. Kelly me abrazó sin mirarme, sin darse cuenta de que, al dejarme fuera esa vez, también había abierto una grieta que no dejaría de crecer. A veces la humillación no grita, susurra. Y esas Pascuas susurraron fuerte. No fue un error, fue una elección. Me habían sacado de la mesa por conveniencia. Para que no molestara, para que no estorbara con mis recuerdos, con mi historia, con mi presencia que ya no le sumaba nada. Fue ahí cuando lo sentí por primera vez, aunque no lo quise aceptar. Me estaban desdibujando. Y yo, como tonta, aún creía que solo necesitaban tiempo para volver a verme. Después de aquella Pascua, algo dentro de mí empezó a inquietarse. No era rabia, aún no. Era una especie de desconcierto persistente. Una sensación de estar fuera de lugar, en mi propia familia. Decidí no quedarme con el nudo en el pecho. Esperé unos días y luego, con todo el cuidado del mundo, le escribí a Mark. El mensaje era simple. Ni rencoroso ni acusador. Hijo, solo quería comentarte algo. Me sentí un poco apartada en Pascua, y quizás podríamos ver juntos la distribución para la próxima vez. Solo eso. Un abrazo. Lo leí 3 veces antes de enviarlo. Me aseguré de sonar tranquila, como siempre. No quería que Kelly lo interpretara como una queja, mucho menos como un ataque. La respuesta de Mark llegó 3 horas después. Una sola línea. Ni mamá, ni lo siento. Solo esto. No empieces con dramas, por favor. Me quedé mirando el teléfono como si no entendiera las palabras. Como si alguien más las hubiera escrito. Era la misma pantalla por la que, años antes, me mandaba fotos de Emma sonriendo con los dientes chuecos, o audios diciendo, «Te extraño, ma». Ahora, me respondía como se le responde a una carga. Guardé la captura de ese mensaje. No por rencor. Por documentación. Porque ese día entendí que ya no me veía como una madre con voz,
sino como una molestia potencial, como una bomba emocional que había que mantener desactivada. No le contesté, ni entonces, ni después. Aprendí en ese instante lo que muchas mujeres de mi edad ya saben, que a veces el silencio pesa más que cualquier grito. Y aunque por fuera seguí sonriendo, por dentro empecé a poner ladrillos, uno a uno. No para construir un muro, aún no, pero sí una muralla pequeña, solo mía, donde su indiferencia no pudiera alcanzarme. Ese fue el momento en que dejé de esperar explicaciones, y empecé, en silencio, a reunir pruebas, porque si alguien iba a contar esta historia, iba a ser yo, y no dejaría fuera ni una sola palabra. Diciembre llegó con frío, luces en los porches, y una ausencia que ya no podía fingir que no dolía. Kelly y Mark habían armado un calendario familiar para organizar quién cuidaría a Emma durante las vacaciones. Antes, era casi automático. ¿Puedes esta semana, mamá? Ahora, ni siquiera me consultaron. Me enteré del calendario por accidente, cuando una vecina me preguntó si estaría ocupada cuidando a mi nieta. Sonreí como si sí, como si aún fuera parte del engranaje. Pero la verdad es que ya me habían bajado del tren sin aviso. Le escribí a Kelly, con amabilidad. Estoy disponible si necesitan ayuda con Emma. Tengo libres varios días este mes. Tardó un día en contestar. Gracias, Dot. Pero esta vez preferimos manejarlo entre nosotros. No queremos molestarte. Descansa. No era descanso. Era descarte. Esa frase, no queremos molestarte, era una forma elegante de decir, no te necesitamos. O peor, no te queremos cerca. No por quién soy, sino por lo que ya no represento para ellos. Me convertí, sin quererlo, en una figura decorativa de Navidad. Visible, inofensiva, prescindible. Ese mismo día cancelé 2 transferencias por gasolina que solía enviarles desde mi app del banco. Pequeñas ayudas, ni siquiera solicitadas, que ofrecía por costumbre, por amor, por necedad. Pero si ya no querían mi tiempo, tampoco tendrían mi dinero. No respondieron. No preguntaron. Ni siquiera notaron. Fue la primera vez que sentí lo que tantas otras mujeres de mi edad han callado, que después de darlo todo, nos devuelven la espalda con la ligereza de quien cierra una puerta sin mirar atrás. Y Kelly se aseguró de poner doble seguro. Me senté en mi porche aquella noche con una manta sobre las rodillas y un cuaderno en la mano. Empecé a anotar fechas, frases, transferencias, ausencias. No para llorarlas, sino para entenderlas. Y cada línea que escribía era un paso más lejos de su ingratitud, un paso más cerca de la verdad. La verdad que ya no iba a suavizar con sonrisas. 5 días antes de Navidad, envié otro mensaje. Esta vez, no pedía nada. Solo ofrecía lo mínimo. Un pastel comprado, una visita corta, una sonrisa fingida si hacía falta. No quiero incomodar, Kelly. Solo paso un momento a dejar el pie de nuez. El que le gusta a Mark. Me haría ilusión saludarlos. Ella respondió en menos de una hora. Claro, Dot. Siempre eres bienvenida. Y esa palabra siempre sonó vacía. Como cuando alguien dice, cuídate, sin intención. Pero aún así, me aferré. Porque cuando una ha sido apartada tantas veces, incluso una mentira dicha con cortesía parece una tregua. El 24 por la mañana fui al supermercado. Caminé por los pasillos con la lista de ingredientes en la mano y la garganta apretada. Pero al llegar a la sección de panadería, cambié de idea. Tomé uno ya hecho, de esos con envoltorio dorado y la etiqueta artesanal. 14,89. Lo pagué en efectivo. Y guardé el recibo. Esa noche, dejé el pastel sobre la encimera de mi cocina. Miré el reloj varias veces, como quien espera una llamada que no llegará. En algún rincón de mí aún existía esa vocecita. Tal vez esta vez sí. Tal vez se den cuenta. Pero no. Nadie escribió. Nadie preguntó si necesitaba que me pasaran a buscar. Kelly no confirmó la hora. Mark no llamó. El 25, me vestí igual. Llevé el pastel, llegué puntual. Saludé con una sonrisa. Kelly me recibió con un abrazo breve, con ese tono que usan los anfitriones con los vecinos. Amable, distante, perfectamente vacío. Me aferré a ese, siempre eres bienvenida, como si fuera cuerda de rescate. No sabía que ese día, esa mesa, esa silla, iban a convertirse en el juicio final. Ahora,
Cuando miro el recibo de ese pastel aún guardado en la carpeta, no veo comida. Veo el precio de una esperanza malgastada. Porque incluso las mujeres más fuertes, a veces, tenemos un último intento guardado. Uno que sabemos que nos va a romper, pero aún así lo damos. Por si acaso. Esa noche, en el motel, después de haber llorado todo lo que se podía llorar sin hacer ruido, me senté frente a la pequeña mesa de formica con mi laptop abierta. No sabía exactamente qué iba a hacer. Solo sabía que no podía dejar que esa imagen, yo, sentada en el suelo como un animal doméstico, mientras mi familia brindaba sobre mi ausencia, se quedara sin nombre, sin eco, sin testigo. Creé una carpeta en Google Drive, le puse un título que no podía ser más claro, A Seat on the Floor. Subí las 3 fotos, la del plato de cartón en el suelo, la del rostro de Kelly capturado justo en el momento de su burla, y la de la silla vacía, solitaria, al final de la mesa. No añadí comentarios. Las imágenes hablaban por sí solas. Luego, redacté un mensaje breve. A Mark. Solo a él. Sin adornos, sin reclamos. Esto fue hoy. No necesitas responder. Solo necesitaba que lo vieras. Le adjunté el enlace privado a la carpeta. Le marqué la hora. 11:52 de la noche. 25 de diciembre. Fue el único regalo que envié ese año. Mientras lo hacía, Kelly seguía subiendo fotos a Facebook. En todas, sonrisas, luces navideñas, platos decorados, niños felices. En ninguna, mi rostro. Ni siquiera mi sombra. Como si no hubiera estado allí. Como si ya me hubieran borrado del álbum, antes de siquiera tomar la foto. Pero yo no iba a quedarme fuera de mi propia historia. Cerrar esa computadora fue como cerrar una puerta que llevaba años entreabierta. La esperanza ya no me sostenía. Lo hacía otra cosa, la decisión de que no iba a olvidar, y que si ellos querían fingir que todo estaba bien, yo iba a documentar, paso a paso, todo lo que no lo estaba, porque a veces, lo más poderoso no es gritar, es guardar pruebas en silencio, y esperar el momento justo para que la verdad hable sola. 2 días después, mientras la ciudad aún olía a pino seco y envoltorios rotos, me presenté en la sucursal del banco en la 44 con Tennyson. Era una mañana fría, de esas que entumecen los dedos. Pero mis manos no temblaban. Llevaba anotado en un papel el número de la cuenta conjunta de Mark y Kelly. Cada mes, el día 1, salían $500 automáticos desde mi pensión. Para el supermercado, decían. Para vivir con holgura, en realidad. En la ventanilla me atendió Diane, una mujer de cabello plateado que siempre olía a lavanda. ¿Todo bien, señora Dodd?, preguntó. Asentí. Quiero cancelar una transferencia programada. Efectiva de inmediato. Ella lo hizo sin más preguntas. Me entregó el comprobante impreso, y al recibirlo, sentí algo parecido a una bendición. No fue un gran gesto. No grité. No advertí. No expliqué. Solo cerré el grifo. Horas después, Mark me escribió. ¿Todo bien con el banco? Nos salió un error raro hoy. No mencionó el dinero. No preguntó cómo estaba. No hizo alusión a las fotos que le envié. Solo eso. ¿Todo bien? Guardé ese mensaje también. Porque si algo he aprendido es que cuando se corta el flujo, es cuando empiezan a mirar el origen. No cuando das, no cuando sostienes, sino cuando te detienes. Esa tarde preparé té. Me senté junto a la ventana y miré las ramas secas del árbol frente a mi casa. Pensé en los años en que creí que dar era la única forma de estar cerca. Pero dar sin medida no construye vínculos, construye dependencias. Y las dependencias no tienen gratitud, solo expectativa. Por primera vez, mi dinero estaba donde debía, conmigo. No había promesas, no había chantajes, solo el sonido del papel del banco al doblarse, y el sabor de un té que no tuve que compartir con nadie. Y entendí que a veces, la justicia empieza por dejar de ser cómplice. Incluso si el crimen es tan invisible como la ingratitud. El 28 de diciembre, convertí mi comedor en sala de evidencias. Saqué la caja donde guardaba todos los recibos importantes, y la puse junto al ordenador portátil. Abrí una carpeta nueva y le puse nombre. Soporte a Mark y Kelly. 2020 a 2023. No era un título de enojo, era un título de claridad.
Uno por uno, imprimí los estados de cuenta, las transferencias, los cheques entregados en Navidad, en cumpleaños, por si acaso. Escaneé mensajes de texto, capturas de pantalla, incluso la factura del pastel de nuez. Ordené todo por fecha, pegamento, marcadores, post-its de colores. Me tomé 2 días. No por desorden, sino porque releerlo todo era como ver mi propio reflejo deformado en cada hoja. Me di cuenta de que la mayoría de los gestos de amor que había tenido no estaban acompañados de amor de regreso, y que esa evidencia, ahora tangible, no servía solo para protegerme legalmente. Servía para ver con mis propios ojos que no estaba loca, ni exagerando. Que me habían usado, sí, pero también que yo me había entregado sin medida. El total fue escalofriante. $32.581, en solo 3 años. Lo más triste no fue el número. Fue recordar que cada dólar fue dado con ilusión. No con miedo, no con obligación. Yo creía que estaba sembrando amor. Pero lo que coseché fue distancia. Cuando terminé, cerré el archivador con una cinta dorada. No por ironía, sino porque merecía un cierre digno. Lo puse en el estante alto de la biblioteca, al lado de los álbumes de fotos. Un testimonio más, solo que esta vez, no de momentos felices, sino de mi propio despertar. No me sentí vengativa. Me sentí en paz. A veces archivar no es para demandar, es para no olvidar, porque una mujer que olvida, repite. Y yo ya no pienso repetir. Ahora, con pruebas en mano, estaba lista para enfrentar la historia. No con gritos, con hechos. El 2 de enero me vestí como quien va a una cita importante. Y lo era. Llevaba mi carpeta bajo el brazo, los labios pintados con ese tono que solía usar cuando salía con Harold, y el abrigo azul marino que siempre me hacía sentir fuerte. Primero pasé por la iglesia. Pastor Rey me esperaba en su oficina con 2 tazas de té caliente y esa mirada serena que sostiene sin empujar. Le conté todo. Sin llorar, sin dramatizar. Solo los hechos, la cena, el plato en el suelo, las transferencias, el abandono emocional disfrazado de práctica familiar. Pastor Rey escuchó con la paciencia de los hombres que saben que la fe no evita el dolor, pero sí puede sostenerlo. Cuando terminé, me tomó la mano. Dot, esto no es solo una historia triste. Es una injusticia que merece ser enfrentada con dignidad. Me entregó una tarjeta. Era de una abogada, Margot Levin. Esa misma tarde, crucé las puertas de su oficina en Blake Street. Margot tenía el porte de una mujer que no negocia el respeto. Me hizo pasar, me ofreció agua y me dejó hablar sin interrupciones. Mientras revisaba la carpeta, asentía con la cabeza, marcaba páginas, tomaba notas en un cuaderno de tapa dura. Cuando terminé, cerró el archivo y me dijo: «Lo que han hecho con usted no es solo inmoral, es manipulativo, y si es necesario, demostrable». Nunca me había sentido tan creída. Salí de ahí con un borrador de testamento nuevo y una hoja de ruta clara. No para castigar, sino para protegerme. Para no volver a ser la señora que molesta en las reuniones. Ni la suegra que aporta sin ser bienvenida. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo no revisé el teléfono esperando mensajes. No necesitaba disculpas. Tenía algo más fuerte. Un plan. Porque cuando una mujer mayor empieza a hablar con pruebas, lo que viene no es rabia, es justicia. El 4 de enero, me senté frente al computador de la biblioteca pública. No por falta de equipo en casa, sino por decisión. Quería enviar aquel correo desde un lugar neutro, como quien entrega un documento ante notario. Ni la sala donde tantas veces sostuve a Emma, ni la cocina donde serví café con cariño y migajas de paciencia. Un espacio frío, silencioso, oficial. Abrí mi bandeja y redacté. «Querido Mark», comencé, y lo que siguió fue simple, claro, sin adornos. Le informé que, a partir de ese mes, ya no recibirían más asistencia financiera. Le recordé el préstamo informal de $7.000 que le había hecho 2 años atrás, el que nunca se discutió porque yo jamás pedí nada a cambio, y le di un plazo. Debía ser devuelto antes del 1 de marzo. Nada de intereses, ni amenazas, solo los hechos, y una fecha. Releí cada línea 3 veces. No había rabia, solo una firmeza nueva, nacida no del enojo sino del respeto propio.
Al final del mensaje añadí: este correo ha sido enviado con copia a mi abogada Margot Levin para constancia. Adjunté el comprobante de transferencia original y la nota que él mismo había escrito entonces. Gracias, mamá. Te lo devuelvo pronto. Presioné enviar. Vi la confirmación de lectura llegar a los 8 minutos. A las 9, sonó mi teléfono. No era Mark. Era Kelly. Y su tono fue distinto al de Navidad. Esta vez no había burla, ni azúcar. Solo una frialdad legal que me heló la espalda. Esto es abuso financiero hacia una persona mayor. Vamos a hablar con alguien sobre esto. No respondí. Solo colgué. Porque ya no me tocaban con miedo, me buscaban con cálculo. Y si pensaban que ese correo era mi última jugada, estaban más ciegos de lo que creía. No era mi final. Era su aviso. Había dejado de ser la suegra silenciosa. Ahora era la mujer con pruebas, plazos y testigos. Y ellos, los que por fin sabrían lo que era rendir cuentas. El primer domingo después del correo, volví a misa. No porque necesitara consuelo, sino porque era mi costumbre. Y cuando la vida tiembla, uno vuelve a lo que conoce. Me senté en mi banca habitual, con el abrigo cerrado hasta el cuello y el bolso sobre el regazo. Pastor Ray me saludó con una sonrisa que entendía más de lo que decía. La prédica fue sobre el valor del testimonio. Y no pude evitar pensar que eso era exactamente lo que yo había empezado a hacer. Dar testimonio. No solo de lo que me habían hecho, sino de cómo había aprendido a defenderme sin gritar. Después del servicio, bajé al salón comunitario como siempre. El olor a café y panecillos calientes me recibió como un abrazo. Estaba hablando con Miriam, una de las ancianas del comité, cuando los vi, Mark y Kelly, entrando como si nada. Él con las manos en los bolsillos, ella con un vestido que gritaba normalidad, pero un rostro tenso, como cuerda estirada. Me vieron, y en vez de evitarme, vinieron directo hacia mí. Kelly me tomó del brazo, demasiado fuerte para ser cariño. ¿Podemos hablar a solas, Dot? Me solté con suavidad. No. Aquí está bien. Entonces, sin preámbulos, lo soltó. ¿Cómo te atreves a hacer esto público? Estás haciendo que la gente hable. Nos estás dejando como unos desagradecidos. Su voz apenas era un susurro, pero temblaba. No de pena. De rabia contenida. Yo no levanté la voz. Solo la miré. La gente habla sola cuando ve lo que hay. Mark intentó intervenir. Mamá, solo estamos preocupados por ti. Todo esto parece fuera de lugar. Pero no era preocupación. Era control perdido. Entonces, detrás de mí, escuché la voz firme de Pastor Ray. Aquí no se acosa a nadie. Si tienen algo que discutir puede ser en otro momento. Con respeto. Y los vi retroceder. No por miedo. Por vergüenza. Porque por primera vez, ya no me encontraban rota. Me encontraban de pie. Y con testigos. El suelo al que me habían empujado en Navidad, ya no me contenía. Me había levantado. Y esta vez, no me iban a sentar de nuevo. 3 días después, solicité formalmente una reunión con la Junta de Ancianos de la Iglesia. No fue una decisión tomada en rabia. Fue por claridad. Por justicia. Pedí 15 minutos para presentar una situación familiar que afectaba mi bienestar como miembro activa de la congregación. Me respondieron con respeto y rapidez. La cita fue para el 9 de enero, a las 6 en punto de la tarde, en la sala del segundo piso. Llegué puntual, con mi carpeta en mano y el corazón tranquilo. Me recibió Miriam Jones, la tesorera, con una mirada cálida y firme. Estaban todos, 7 rostros conocidos, personas con quienes había compartido oraciones, servicio comunitario y tardes de limpieza del templo. No llevé discursos, solo hechos. Pasé la carpeta. Les pedí que hojeen, que lean sin apuro. Dentro estaban las fotos, los recibos, los mensajes, las transferencias, la lista con cada gesto de ayuda y cada momento de exclusión. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el pasar de hojas, como un juicio silencioso que no necesitaba juez. Y entonces, se abrió la puerta. Kelly entró sin haber sido llamada. Esto es un asunto privado, dijo con voz alta, casi triunfante, como si pudiera imponer autoridad solo con su presencia. Dot está tergiversando las cosas. Está dañando la imagen de nuestra familia.
Uno de los ancianos le pidió, con gentileza pero firmeza, que se sentara o saliera. «No tengo por qué quedarme callada», gritó. «Ella nos está difamando». Fue la primera vez que alguien la vio sin máscara, sin maquillaje emocional, solo a ella, cruda, sin guión. Miriam cerró la carpeta con delicadeza y la sostuvo con ambas manos. «Esto no es difamación», dijo. «Esto es documentación». Y entonces, le pidió que se retirara. Kelly se fue con las mejillas encendidas y la boca apretada. Yo me quedé. No porque gané algo, sino porque ya no tenía nada que esconder. Esa noche al salir, el aire me pareció más ligero, como si el mundo me devolviera un poco del espacio que me habían quitado. A veces, basta una sala llena de verdad para que el abuso se quede sin voz. El 10 de enero, a las 9:15 de la mañana, estaba sentada frente a Margot Levin nuevamente. La carpeta ya no era un borrador. Ahora tenía secciones marcadas, copias notariadas, y un plan de acción claro. No íbamos a demandar. No hacía falta. Bastaba con proteger mis límites, mis bienes y mi nombre. Firmé los papeles para revocar el acceso compartido a la cuenta del fideicomiso que Harold me había dejado. Desde su muerte, esa cuenta, en teoría protegida, había sido manejada en parte por Mark como cobeneficiario. Nunca me preocupé. Es nuestro hijo, pensaba. Pero ahora sabía mejor. Amor no significa ceguera. Significa responsabilidad. Margot envió la notificación oficial al banco. La respuesta llegó ese mismo día. Acceso revocado. Cuenta bloqueada para terceros. Nueva configuración. Solo titular original. A las 4:42 de la madrugada de la tarde, Mark me dejó un mensaje de voz. No gritaba. No insultaba. Lloraba. Mamá. No sabía que te sentías así. Te necesitamos. No fue nuestra intención. Kelly. Kelly está mal, pero yo no quería perderte. La voz se quebró. Dijo mi nombre como si lo estuviera probando en una oración por primera vez. Lo escuché una vez. No respondí. Porque el llanto que llega solo cuando se corta el dinero, no es pena. Es pérdida de poder. Y yo ya no era su fuente de ingresos. Ni su respaldo emocional gratuito. Era una mujer con nombre, memoria y un contador que había dejado de sumar para otros. Salí de la oficina con el documento en mano, y me detuve en la calle solo para respirar. Sentí, por fin, que había salido de un largo túnel sin ventanas. No había ruido, ni luces navideñas, ni platos servidos para todos menos para mí. Solo un invierno claro, limpio. A veces, la justicia no llega con golpes. Llega con un clic de ratón. Con una firma sobre papel legal. Con una madre que por fin decide dejar de esperar lo que nunca va a volver en forma de respeto. 5 días después, hice 3 cosas que marcaron un antes y un después. Primero, firmé la nueva versión de mi testamento. Ya no figuraban ni Mark ni Kelly. Lo que Harold y yo construimos con décadas de trabajo y sacrificio, no sería más terreno fértil para la ingratitud. Luego, llamé al cerrajero. Cambié todas las cerraduras. No por miedo, sino por símbolo. Quería que hasta la madera de mi casa supiera que la etapa había terminado. Esa noche, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y un sobre manila frente a mí. Dentro coloqué una copia impresa del archivo completo. Fechas, fotos, recibos, el correo que envié, la respuesta de Kelly, y la copia del Nuevo Testamento. Junto a todo eso, puse una llave de mi casa, partida en 2, cortada con intención. No por despecho. Por claridad. Escribí en una hoja de papel floral. Gracias por las lecciones. Esta es la última entrega. Lo envié por correo certificado. Quise asegurarme de que llegara. Y que tuvieran que firmar al recibirlo. Después de eso, no hubo más llamadas. Ni mensajes. Ni intentos de reconciliación. Solo un silencio limpio. Necesario. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta cerrada. Por dentro. A veces, las mujeres de nuestra edad nos quedamos esperando una disculpa que no llega. Y cuando no llega, creemos que eso nos deja incompletas. Pero no. A veces, lo que completa es cerrar la historia con dignidad. Yo no quería venganza. Quería paz. Y ahora, cada vez que paso junto a la repisa donde guardo aquella llave rota,
Me acuerdo de lo más importante, que la justicia también puede ser silenciosa, y que cuando se hace bien, ya no duele. Libera.